y ahora continuamos con el mensaje para el día de hoy. Continuamos entonces con toda esta serie de enseñanzas basada en el libro de Hechos, que hemos llamado la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y estamos viendo el mover de Dios, cómo ha trabajado para sacar la iglesia de Jerusalén. Me refiero a la iglesia primitiva. Ante la férrea oposición, se produce allí entonces la muerte de Esteban. Y luego aparece en escena un hombre que se llama Saulo de Tarso, que origina una dispersión total por Jerusalén y todos sus alrededores. Este hombre, lleno de odio por Jesús y todos aquellos que se adhirieron a esta nueva fe, ha decidido perseguir hasta donde tenga que ir a todos estos nuevos creyentes en esta fe, que él ve como un mal para el judaísmo. Entonces, vimos qué sucedió el mensaje pasado con este hombre Saulo de Tarso. Tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesús camino a Damasco y su vida va a cambiar completamente. Saulo de Tarso ahora ha entregado su corazón, su vida, su mente al Salvador, a Jesucristo, a aquel a quien él perseguía. Hoy quiero introducirlos con una historia. Para el año de 1974 hubo una guerra entre Israel y Egipto. Después de que pasaron varios años, dos hombres se encontraron haciendo negocios en Europa. Uno era israelí y el otro era ruso. Después de cerrar sus tratos comerciales, empezó a avanzar su amistad y una noche de celebración ellos se preguntaron por su pasado. Resulta que los dos habían participado en esta guerra. El israelí había sido piloto de aviones de combate y el ruso era un oficial que comandaba un batallón de baterías antiaéreas. Eran enemigos, se odiaban y ellos no lo sabían. Durante la guerra cada uno se contó que odiaban completamente a sus enemigos y que en su mente, en su corazón, cada uno tenía el propósito de destruirlos. Ahora que se habían conocido, ahora que tenían negocios, todo había iniciado con una gran amistad que hasta hoy permanece. Esta es una historia real, omité muchísimos detalles y los nombres, pero me llamó la atención de una frase que dijo este hombre israelí. Él dijo lo siguiente después de que ha sucedido esto: muchas veces pensé que si los soldados fueran obligados a charlar con su enemigo, pocas veces procederían a matarlos. Qué maravillosa frase. Si yo conociera a las personas más profundamente, lo más probable es que no tuviera ese tipo de enemigos. Los militares tienen un adoctrinamiento para odiar el enemigo, pero lo que está diciendo él, si conocieran a su enemigo, no tendrían ese deseo de matarlos. Saulo odió a Jesús, al cristianismo, lo veía como un gran enemigo, porque lo veía contrario al judaísmo, a la ley y a todos los ceremoniales religiosos a los cuales él había sido enseñado y adoctrinado. Pero Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús camino a Damasco y esto cambió completamente su vida. Y eso es una enseñanza espectacular para nosotros. Vimos también en el pasaje que una vez que Ananías oró por Saulo, se le cayeron las escamas o como escamas de sus ojos e inmediatamente Saulo se bautizó. Como quien dice, Saulo ahora entra a ser parte de la iglesia. Y esto pues es una total ironía, porque Saulo precisamente iba a perseguir, a apresar a Ananías y a todas estas personas, pero ahora se encuentra siendo parte del grupo de ellos. Esto, en vez de ser más allá de una ironía, es un maravilloso milagro. Esto es lo que conocemos nosotros como el milagro del Evangelio. Entonces, es interesante que los que eran enemigos de Saulo ahora son sus amigos, y los que eran sus amigos ahora ¿qué pasaron a ser? Sus enemigos. El versículo 9:19 dice que Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Sus nuevos hermanos entonces le ayudaron a recuperarse, a cobrar nuevas fuerzas. Y podemos entonces apreciar aquí una señal supremamente importante. Las personas que se convierten, las personas que llegan a esta nueva fe en Jesucristo, desean permanecer con sus hermanos, con aquellos que lo han acogido. Y esto es una característica principal de todos nosotros en la iglesia, o debe ser una característica en nosotros en la iglesia, el desear pasar tiempo con nuestros hermanos de la fe. Primera de Juan 3:14 nos afirma esto y dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, entonces permanece en muerte. Otro versículo que también nos afirma esta verdad es el Salmo 119:63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El salmista está diciendo aquí: yo quiero tener comunión con todos aquellos que temen tu palabra, aquellos que te siguen. Esos son los compañeros que yo quiero tener. Y por supuesto, este versículo que es supremamente conocido, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Esa es la transformación de vida que produce Jesús. Ese es el impacto del Evangelio en nuestra vida. Y eso fue lo que le sucedió a Saulo de Tarso. Entonces, aquí vale la pena hacernos una pregunta. ¿Con quién queremos nosotros pasar tiempo? ¿A quién le queremos nosotros dedicar tiempo? Eso es una buena pregunta de tipo personal para reflexionar. El principio que tenemos para el día de hoy es el siguiente. La iglesia tiene una gran responsabilidad y mucho amor por ti. Jesús espera que tú tengas por la iglesia una gran responsabilidad y amor por ella. Como siempre, vamos a repetirlo. La iglesia tiene una gran responsabilidad y mucho amor por ti. Jesús espera que tú tengas por la iglesia una gran responsabilidad y mucho amor por ella. O sea, la iglesia te entrega a ti todo y Jesús espera que tú le entregues todo a la iglesia, tu vida, tu tiempo, tu economía, absolutamente todo, con el debido equilibrio que debemos tener nosotros en nuestra vida. Así que el título que les tengo para hoy es un título muy conocido para ustedes, para toda nuestra congregación. Misión conjunta, viviendo como una iglesia. Vamos a hacer una corta oración. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, con el mensaje que tienes hoy para nosotros. Que sea tu Santo Espíritu revelándonos una verdad especial para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer en la fe, que podamos seguir conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy entonces continuaremos con nuestro estudio y estaremos en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 20 hasta el 31. Pero como es un pasaje extenso, entonces iremos poco a poco. La Biblia, de tapa a tapa, nos enseña que los elegidos de Dios deben mantener algunos principios. Y un principio que prevalece aquí es la comunión de los unos con los otros. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, que nos consolemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos restauremos los unos a los otros. Y este principio es para todos los elegidos. Así es para la familia, así fue para el pueblo antiguo de Israel y así es para hoy, para la iglesia. Ese es el querer de Dios, que vivamos en comunidad, en la comunidad de la fe. Así que, a pesar de que todos tenemos una visión común, que hay
un principio común de amor dentro de toda la iglesia, Dios quiere desarrollar en nosotros de manera particular que cada uno pueda tener una visión específica. Y hoy deseo que podamos ver el inicio de la transformación de la vida espiritual del apóstol Pablo, como un creyente, y que esto nos sirva de ejemplo para nuestra vida. Entonces hoy rescataremos 3 principios de lo que podemos aprender de este pasaje. El primero es Pablo, un evangelista esforzado. Pablo, un evangelista perseguido. Y por último y tercero, Pablo, un evangelista integrado. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer punto. Pablo, un evangelista esforzado. Vamos a ir entonces Hechos capítulo 9 y vamos a leer primeramente del versículo 20 hasta el 22. Dice así la palabra. Enseguida, refiriéndose a Pablo, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que lo primero que nos podemos encontrar aquí es que no hay quien ni nada que nos impida predicar a Cristo. En el versículo 20 leímos que Pablo predicaba en las sinagogas. Pablo pasó un tiempo con sus hermanos, con los discípulos de Jesús, e inmediatamente recobró fuerzas. ¿Qué dice? Predicaba a Cristo de inmediato. Entonces, para ir a estas sinagogas debió ser algo supremamente importante para Saulo. Si recordamos, en uno de los estudios atrás dijimos que el mismo Saulo de Tarso se dirigió al sumo sacerdote y pidió cartas de autorización para ir precisamente a las sinagogas de Damasco para apresar a aquellos que se hubieran convertido a la doctrina de Jesús, al cristianismo. Pablo ahora ha entendido la verdad y decide ir a esas mismas sinagogas a predicar la palabra de Dios. Básicamente, Pablo lo que está haciendo es continuar con la predicación de Esteban. Esteban predicaba con poder la palabra de Dios y la oposición lo condenó a muerte y Esteban fue apedreado, lapidado. Así, esto es interesante porque los judíos esperaban al Mesías y cuando tuvieron a Cristo al frente no le reconocieron debido a su religiosidad y a sus propios intereses. Los invito entonces a que vayamos a 1 Corintios capítulo 9 y leamos el versículo 16. 1 Corintios 9, 16. Pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Galacia, les está diciendo, ay de mí si no predicara el evangelio. Pablo ya tenía claro desde el inicio qué era lo que tenía que hacer. Fue tan grande el impacto que le causó Jesús con ese encuentro en el camino a Damasco, que Pablo, con todo ese conocimiento que tenía de las Escrituras, fue completamente impactado. Otra cosa que nosotros vemos aquí en este Pablo que se esforzaba en predicar el evangelio es que se sorprendieron por el cambio. Las personas se sorprenderán por tu cambio. Esto nos lo dice el versículo 21. Dice que las personas estaban atónitas. Esto quiere decir que estaban sorprendidos. No podían creer que el perseguidor de esta doctrina ahora estuviera predicando de ella. Ellos estaban completamente sorprendidos. Muchos se habrán sorprendido de ti y muchos otros se van a sorprender por este nuevo cambio que tú has tenido en tu vida. Así que bueno, esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, lo mínimo que debemos hacer que es predicar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. El cambio que ha venido a raíz de ese encuentro personal con Jesús. Esto fue lo que hizo Saulo de Tarso
Y eso es lo que debe hacer cada uno de nosotros, y que no nos cansemos de predicar el Evangelio. Así que bueno, ¿qué otra cosa podemos ver? Se necesita perseverancia y conocimiento de Jesús. Esto lo podemos ver en el versículo 22. Pablo no se quedó en la pasividad. Pablo, ¿qué dice? Que él se esforzaba y confundía a todos los judíos que estaban allí, los que moraban en Damasco. ¿Para qué? Para demostrar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Estos eran los debates que tenía Esteban, y estos eran los debates que tenía el apóstol Pablo. Así que estos debates debieron ser feroces, por eso murió Esteban. Sin embargo, recordemos que quien cuidó las ropas de los que asesinaron a Esteban, ¿quién era? El propio Pablo, Saulo de Tarso. Esto debió haber impactado su vida. Saulo de Tarso, ahora Pablo con su nueva vida, debió recordar constantemente por qué Esteban hizo esto. Ahora él lo podía entender, ahora él tenía la verdad en su mente y su corazón. Pablo conocía muy bien las Escrituras. Por eso Pablo, cuando conoció al Señor Jesucristo de manera personal, tuvo una revelación total del Antiguo Testamento. Recordemos que él era un hombre preparado, conocía la Torá de memoria, él conocía la ley, los ceremoniales religiosos, educado a los pies de Gamaliel, uno de los principales de la sinagoga en Jerusalén. Gamaliel pertenecía a los 72 del Sanedrín. Pablo tenía ya un futuro allí en ese Sanedrín. Ahora que conoce a Jesús, pues le fue revelada toda esta verdad, y todas las piezas ahora están exactamente donde deben estar. Todo el rompecabezas fue armado completamente en la mente de Pablo. Pablo, entonces, ¿por qué podía debatir con ellos? Porque tenía conocimiento de las Escrituras. Años después, Pablo escribe la carta a la iglesia de Colosas, y en el capítulo 1, versículo 9, escribe esto. Y por supuesto que es una palabra también para nosotros. Los invito entonces, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo quería que nosotros fuéramos, ¿qué? Todos llenos de la palabra de Dios, que la conociéramos. También dice más adelante en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Si nosotros queremos entonces predicar con denuedo, con valor, esforzados para confundir a aquellos que refutan a Jesús, necesitamos entonces estar llenos de la palabra de Dios. Atender la recomendación de Pablo de estar llenos del conocimiento de Jesús, de la voluntad de Dios. Así que podemos concluir esto de la vida de Pablo. Pablo, el más celoso defensor del judaísmo, se convirtió en el más celoso evangelista para el cristianismo. Esta es la obra de Dios en cada uno de nosotros, que ahora podamos ser celosos del evangelio para predicarlo con poder. Lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Pablo, un evangelista perseguido. Vamos a leer entonces Hechos 9, del versículo 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es interesante que este pequeño pasaje dice, pasados muchos días. Pablo hace referencia de este tiempo porque pasó mucho tiempo. Y vamos a leerlo en Gálatas 1, 17 y 18. ¿Qué es lo que dice Pablo que hizo durante este tiempo? Gálatas 1, 17 y 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia
y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Así que Pablo se fue de Damasco, permaneció en Arabia durante 3 años y regresó para ir a Jerusalén. Muchos eruditos de la Biblia dicen que este tiempo que estuvo Pablo fuera de Damasco fue el tiempo del discipulado personal de Jesús para con Pablo. Y yo la verdad estoy completamente de acuerdo con eso. Diríamos que la Escritura nos lleva a pensar que esto fue cierto. Por eso Pablo, después de todo este tiempo con Jesús, llegó con este poder, con esta fuerza, con esta pasión para predicar el Evangelio con denuedo, esforzado, valientemente. Entonces, aquí aprendemos también otras cosas. La oposición nunca, pero nunca se detendrá. La oposición se ha mantenido desde la misma creación en Génesis y va a terminar hasta que Satanás sea encarcelado, como lo narra el libro de Apocalipsis. Entonces, donde estará la obra de Dios siempre va a estar Satanás, todos sus demonios y todos aquellos que tiene cautivos en esa ceguera espiritual y los que le siguen. Entonces, la oposición, como hemos visto en estos pasajes, de hecho, cuando hemos hablado de esta oposición, de esta persecución, no tiene misericordia. Aquí, en este caso, estamos viendo que estos hombres, estos líderes, antes amigos de Saulo, ahora quieren asesinarlo. Estos mismos hombres fueron los que condenaron a Jesús de manera injusta y lo crucificaron. Estos mismos hombres, estos líderes religiosos, fueron los mismos que llevaron a Esteban de manera injusta a la muerte. Esta es la oposición. Gracias a Dios, porque nosotros hoy nos encontramos en países que podemos hablar la palabra de Dios con libertad. Nuestra oposición entonces no debería ser un tropiezo para que nosotros nos esforcemos en predicar la palabra. Muchos de nuestros misioneros sí se encuentran en países donde arriesgan sus vidas, donde tienen prohibido predicar a Jesús, donde tienen prohibido predicar el cristianismo. Pero nosotros, los que tenemos libertad, aprovechémonos de esa libertad para no dejar de predicar la palabra de Dios, para no dejar de predicar los milagros de Jesús que puede hacer en la vida de cada una de las personas. Entonces, lo que vemos acá es que, como un nuevo punto, es que Dios tiene cuidado y un plan para cada uno de sus hijos de manera específica. Vimos allí que aunque muchas veces tenemos incertidumbre de los planes de Dios, debemos entonces confiar de lo que Dios va a hacer. Allí estaba Dios a través de los hermanos proveyendo a otros. Muchas veces no entendemos los planes de Dios. Podemos ver varios ejemplos. Y cuando digo que no lo entendemos es porque nos atemorizamos de lo que nos depara el destino. Y muchos de esos planes no son llamativos. Ejemplo entonces tenemos, Jesucristo fue crucificado y muerto. Esteban fue asesinado. Pero también encontramos el ejemplo de Felipe, que fue un evangelista. Y por supuesto estaremos estudiando el ejemplo del apóstol Pablo, que fue misionero, que fue predicador, que fue pastor, que fue evangelista, pero que pasó por muchas adversidades. Estos planes, pues unos son llamativos y otros no. Quisiéramos todos ser y tener la tranquilidad de Felipe. Ninguno quisiera pasar por lo que pasó Esteban o nuestro Señor Jesús, o de pronto ni siquiera por lo que pasó Pablo. Entonces, no importa cuál sea el plan de Dios para nuestra vida, sigamos confiando en Dios. Otra cosa que podemos aprender aquí, con este Pablo que fue perseguido, es que Dios provee recursos. ¿Para qué? Para vencer la persecución. El versículo 25 nos enseña que los judíos querían asesinarlo y que también buscaron aliados para poder asesinar a este hombre que estaba predicando la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y que al parecer ellos pensaban que les estaba haciendo mucho daño. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33. 2 de Corintios 11, 32 y 33.
En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Así que allí vimos que los judíos, los líderes, pues también se aliaron. ¿Con quién? Con estos gobernantes. Porque a todos les parecía que lo que estaba sucediendo con Pablo no les convenía. Entre todos planearon matarle. Pero ¿qué sucedió? Los hermanos lo tomaron, lo introdujeron en un canasto y lo bajaron con una soga por el muro. Este pasaje, esto del canasto, de la soga, pues es un pasaje muy reconocido en el ámbito de las misiones. Unos son los que van ahí con esa incomodidad, a correr los riesgos, pero otros somos los que nos quedamos deteniendo la soga, en oración, con recursos económicos, trabajando, como quien dice, en la base, para que esos que van puedan tener el debido soporte, que nosotros podamos apoyarles. Gracias a Dios por nuestra iglesia, que ha abrazado la visión de las misiones, de no solo predicar acá, sino ir hasta el otro lado a predicar de la palabra de Dios. De eso es lo que se trata nuestro proyecto Esther. Así que por tercer y último punto, vamos a ver Pablo, un evangelista integrado. Ahora, esto suena un poco como un término matemático, como de integrales, pero no se trata de eso. Lo que quiero decir con eso es que Pablo fue integrado. ¿A qué? A la comunidad de la fe. Pablo fue integrado. ¿A qué? A la iglesia. La imagen que había construido Pablo de sí mismo durante todo este tiempo de persecución, pues era una imagen desastrosa. No lo querían recibir. Vamos entonces a leer de los versículos 26 al 31, en el capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pues aquí vemos qué fue lo que sucedió cuando Pablo fue integrado a la iglesia. Nuestro pasado nos puede servir de tropiezo, nuestra antigua vida. Pero recordemos entonces el principio que aprendimos en el mensaje del domingo pasado. Voy a leerlo nuevamente. Que nuestra vida, antes de conocer a Cristo, ahora que le conocemos, no nos impida proclamar al Cristo crucificado y resucitado. Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra. Muchas personas nos conocen como fuimos en nuestra vida pasada y de pronto eso nos lo van a recalcar en nuestra cara. Nos van a decir, tú no puedes echarme cuento, yo te conozco como tú eres. Pero que eso nos sirva de ánimo precisamente, que eso no sea tropiezo. ¿Para qué? Para que podamos contarle a esas personas que precisamente por esa vida que nosotros teníamos y ahora lo que somos es que Cristo nos ha transformado. Ahora hemos tenido un cambio de vida y de eso queremos hablarles, de quién fue el que produjo ese cambio en nuestra nueva vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Otra cosa que aprendemos es que se requiere trabajar en equipo. El versículo 27 entonces nombra a Bernabé. Si ustedes recuerdan a Bernabé, Bernabé era conocido como el hijo de consolación. Así lo llamaban los apóstoles. Él vendió un terreno precisamente para entregar los recursos
para proveer para la iglesia, para todos aquellos que estaban necesitados. Entonces Bernabé lo tomó y lo introdujo delante de los líderes de esta iglesia naciente, de todos los apóstoles. Claro, nadie se quería relacionar con Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor asesino. Él antes los perseguía y por supuesto no creían que él estuviera pensando en hacer algo bueno. Con seguridad estaban pensando que era un lobo disfrazado de oveja que se quería meter encubiertamente dentro de la iglesia. Sin embargo, Bernabé tuvo discernimiento espiritual y habló con los apóstoles, les dijo: este hombre ha tenido una transformación real, pudo dar testimonio de él. Él ahora predica a Jesús valerosamente. Así que, ¿qué sucedió allí? El resultado de esto, cuando Pablo fue integrado a la iglesia, cuando los apóstoles lo aceptaron, por supuesto la demás comunidad de la iglesia lo aceptó. Ellos eran los líderes. Cuando estos líderes daban el voto de confianza, como hemos visto en los estudios de Hechos, pues la congregación creía lo que estos hombres estaban haciendo. Ellos gozaban de credibilidad. Cuando esto sucede con Pablo, entonces ¿qué pasó? Tenemos esta enseñanza. La comunión aumenta nuestro ánimo y confianza. Y lo que vemos allí es que una vez aceptado Pablo, dice que él entraba y salía cómodamente. Pero Pablo no fue a Jerusalén o delante de los apóstoles a buscar un cargo. Pablo lo único que quería hacer, ¿qué era? Predicar la palabra de Dios. Dice que predicaba denodadamente, o sea, él no le interesaba nada más. Él estaba comprometido, él tenía una visión fija, predicar lo que había sucedido en su vida. La revelación que le había sido dada de todo el Antiguo Testamento que él tenía en su cabeza, era lo que Pablo quería predicar. Por eso podía confundir a todos estos griegos. Recordemos entonces que ahora estaban en Jerusalén. Jerusalén había sido el centro de operaciones de Saulo de Tarso. Desde ayer él había organizado toda una logística para perseguir cristianos. Como decía en el mensaje pasado, Saulo de Tarso era un cazacristianos. Ahora, sus anteriores amigos eran ¿qué? Sus enemigos. Y querían ¿qué? Matarlo. No iban a tener misericordia de él. Él había sido declarado un traicionero. Y aquí parece que esto fuera la consecuencia de lo que estaba todo sucediendo. Pero en realidad fue una instrucción que le dio el Señor Jesús a él. Vamos a leer lo que escribió Lucas hablando de este asunto. Lo que pensó Pablo, la revelación que tuvo Pablo. Vamos a ir a Hechos 22 y vamos a leer del 17 al 21. Dice así. Pablo dice lo siguiente: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles. Esto, que parecía el resultado de unas circunstancias, en realidad era un plan que ya había trazado Jesús. A Ananías, el que oró por Pablo, le dijo: me es necesario mostrarle cuánto ha de padecer por mi nombre. Ahora que están en Jerusalén, que quieren matarlo, entonces sencillamente el Señor Jesús le dio una revelación a Pablo y le dijo: tienes que salir de Jerusalén. ¿Y cómo salió de Jerusalén? Bueno, utilizando todos estos planes malvados que tenían contra él. El Señor lo conoce absolutamente todo y utiliza nuestras decisiones buenas y malas para cumplir con sus propósitos. El Señor es omnisciente, Él tiene preconocimiento. Eso nos es muy difícil entenderlo a nosotros,
pero por eso Él es Dios. Él puede hacerlo, Él tiene el panorama de absolutamente todo. Muchos de tus familiares o amigos pueden llegar a dejar de hablarte por causa de tu fe. Ese es un precio que hay que pagar. Sé que algunos de ustedes han sufrido esto. Sus familiares, sus amigos los han rechazado, los han hecho a un lado. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Sus antiguos amigos, los que hubieran dado la vida por él, ahora por su nueva fe, están persiguiéndolo para matarlo. Yo sé que nuestros familiares no es que nos quieran matar, pero sí colocan muros en la comunicación. Nos han alejado. No a todos, pero muchos padecen de estas cosas. Así que estemos preparados. Como decía, este es un precio que a veces tenemos que pagar por estas cosas. Pero oremos por ellos, oremos por esos familiares, por esos amigos, por esas personas que ven a Jesús como una barrera para poder relacionarse con nosotros. Oremos para que les brille la luz de Cristo, que salgan de esa muerte espiritual, que el Espíritu Santo les dé convicción de pecado y puedan venir de muerte a vida. Aquí entonces vemos que nuevamente la familia de la fe protegió a Pablo. Ante estos planes de asesinato, pues Dios, como sucedió con Jesús, en muchos de los evangelios encontramos la narración que no pudieron prenderle, que no pudieron matarle, porque aún no había llegado su hora. Ahora lo mismo está sucediendo con Pablo. Ya lo habían intentado asesinar en Damasco. Ahora nuevamente intentan asesinarlo en Jerusalén. Pero el Señor Jesús no lo permitió porque no había llegado su hora. El Señor Jesús tenía todavía planes maravillosos para el apóstol Pablo. Leamos el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué interesante que este pasaje termina así. Con todo, después de que sale Pablo, dice que las iglesias ahora tenían paz. Súper interesante que Pablo conmocionó de juntos lados. Cuando Pablo inició la persecución, se armó una conmoción en Jerusalén por este perseguidor. La iglesia se estaba viendo afectada. Ahora que este perseguidor conoce a Jesucristo, ha causado una conmoción precisamente por eso. Ahora ha causado una conmoción dentro del judaísmo. Definitivamente que Jesús quería conmocionar al mundo con el testimonio de Pablo. Y Jesús quiere eso en cada uno de nosotros, que conmocionemos a toda la gente que nosotros podemos influir. Dice que todas las iglesias tenían paz. Claro, cuando salió Pablo, todo se calmó. Y también hubo paz porque Dios movió muchas piezas en el ámbito político, en el ámbito social, también en ese momento. Pero aquí el pasaje nos dice que las iglesias tuvieron paz después de todo esto, después de que Pablo se retiró. Fue llevado a Cesarea y después hacia Tarso. Y más adelante estudiaremos qué fue lo que sucedió cuando Pablo regresa de Tarso. Ahora, un detalle interesante. Aquí hasta ahora está iniciando el ministerio de Pablo. Pero como vimos, dice que las iglesias, o sea que ya existían iglesias. ¿En dónde? En Judea, en Galilea y en Samaria. Pablo no inició esas iglesias. Esto nos muestra que el Señor Jesús trabaja con diferentes personas en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Unos sobresalirán, otros trabajarán allí donde no nos demos cuenta, pero todos y cada uno de nosotros, el Señor quiere utilizarnos en su obra. Estas iglesias ya estaban establecidas. ¿Cómo se establecieron? Bueno, por todo esto de la persecución, aquellos discípulos nuevos que tenían valor para predicar en el nombre de Jesús. Todas estas iglesias tuvieron paz. La historia de Pablo es tan impresionante y tan influyente que muchos sacerdotes y judíos
dicen que Jesús no fundó el cristianismo, sino que fue este mal hombre Pablo. Ellos creen que fue Pablo el que fundó el cristianismo. Pero nosotros, acomodando todo esto, sabemos que fue tanta la pasión después de la conversión de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, que fue tanta esa pasión que Pablo influyó al mundo. Pablo fue un valeroso predicador de la palabra de Dios. Fue un teólogo. Las cartas de teología que escribió Pablo no las encontramos en ninguna otra persona. Después de perseguir y de asesinar cristianos, el Señor Jesús lo utilizó. Y sabemos por la historia que Saulo murió martirizado. Algunos dicen que murió decapitado por orden del César. Pero bueno, Pablo fue una persona influyente. Nosotros, cada uno tenemos un círculo al que podemos influenciar. Y el Señor Jesús quiere que lo hagamos con la palabra, con el Evangelio. Que no nos cansemos de predicar denodadamente, con valor. Que perdamos todo temor de predicar la palabra de Dios. Yo quiero tener esa locura para poder impactar al mundo. No sé tú. Vamos a concluir con lo siguiente. El perseguidor Saulo fue transformado por un encuentro personal y genuino con Jesús. El enemigo se hizo amigo de la cruz. El asesino ahora salvaba vidas, llevando el mensaje de la libertad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. No podemos desestimar a nadie por su pasada pecaminosidad, por más aterradora que nos parezca. Es un riesgo que cada uno de nosotros debemos tomar. El poder de Dios no tiene límite para transformar a nadie por medio de la fe en Jesús. Seamos evangelistas esforzados, que a riesgo de la misión cumplimos la misión que nos ha sido encomendada. Ayudemos a otros a integrarse a las filas del más poderoso y único ejército de Dios, su iglesia, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Vivamos como iglesia y disfrutemos de esta misión conjunta que nos ha dado Jesús. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. A ti la gloria, la honra y el honor, Señor. Gracias por el mensaje que nos has dado hoy, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que podamos ser esos evangelistas que tú quieres, Señor. Que podamos, Señor, tener esa pasión, ese denuedo, Señor, que tuvo el apóstol Pablo, Señor. Tú dejaste su vida como testimonio para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser esos evangelistas esforzados, Señor, que llenos del amor por Jesús, Señor, podamos soportar toda adversidad, Señor. Ayúdanos a permanecer en unanimidad, en unidad, sintiendo lo mismo, Señor, que todos sintamos una misma cosa. Padre, somos parte de tu iglesia. Sabemos que tú le has dado la gran comisión de ir y predicar tu palabra, Señor, hasta lo último de la tierra. Padre, no nos dejes desviar de la visión que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos cada día por medio de tu palabra, Señor. Que no falte en nosotros la oración, que no falte en nosotros el estudio de tu palabra, Señor, y que no falte en nosotros congregarnos fielmente. Gracias, Padre, por la iglesia local donde tú nos has colocado. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por la vida, por la provisión, Señor, por la sanidad de sus corazones, Señor. Te pido, Señor, para que los ayudes por cada circunstancia por la que estén atravesando, Señor. Padre, somos tu iglesia y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir tu propósito. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y como siempre, si hay alguien que nos esté acompañando, quiero decirte, hoy hablamos del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo antes fue un hombre conocido como Saulo de Tarso, que odiaba a Dios, que no tenía una relación con Jesús, pero él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Es ese mismo encuentro
que tú puedes tener con Jesús. Tu pecado te impide relacionarte con Dios por medio de Jesús. Basta que tú reconozcas que eres pecador y que Jesús murió por ti en la cruz, que lo invites, que lo recibes, que lo recibas en lo profundo de tu corazón y que le puedas entregar tu vida. La palabra nos dice que esto lo que podemos hacer una oración como testimonio si hoy el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón. Yo te invito a que puedas hacer una oración conmigo ahora mismo. Señor Jesús, hoy me coloco delante tuyo y reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi pecado ofende a Dios y que me impide relacionarte contigo. Señor Jesús, no he podido manejar mi vida. Yo te invito a que entres a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te invito para que tomes control de mi vida y hagas con ella lo que tú quieres que yo sea. También reconozco tu promesa, que no me vas a dejar ni a desamparar durante toda mi vida. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho por mí. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, aclarando que la oración no te va a salvar, sino es la fe en Jesús. Pero si tú lo has hecho, quiero darte la bienvenida a la nueva familia. Ahora eres un hijo de Dios. El Señor te bendiga. Y a todos y a cada uno de los demás, el Señor les bendiga rica y abundantemente.